Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura Prabhupada en Radha Damodara, capítulo 3, el templo de Radha Damodara. Shiva Goswami se dirigió a Masin Raja de Ajmer Rajasthan durante la construcción del templo de Radha Damodara. La fecha de inauguración aún permanece desconocida, puesto que solo dos de los templos de los Goswamis tienen inscripciones de la apertura que señalan el año de su terminación: 1580 Radha Madan Mohan y 1590 Radha Govindaji. Para proseguir su extensa escritura y sus viajes, los Goswamis convocaron y eligieron brahmins de Bengala para mantener a sus deidades. Sri Chaitanya Mahaprabhu envió a Kasivara Pandit, un renunciante, para asumir la puya de Govindaji y aliviar a Rupa Goswami para que se dedicara plenamente a su ocupación literaria. Aunque el templo de Radha Damodara no es tan grande ni adornado, fue famoso por su vasta biblioteca, donde Shiva Goswami guardó pulcramente todos los manuscritos originales de los Goswamis. Desafortunadamente, el factor tiempo y la negligencia se combinaron para destruir la mayoría de los preciosos trabajos. No obstante, el Vrindavan Research Institute ha salvado y preservado conscientemente un pequeño remanente de la biblioteca original, incluyendo manuscritos autógrafos de Sanatana y Rupa Goswamis. Antes de la desaparición de Shiva Goswami en 1608, él tuvo el deseo de dejar todas las deidades, templos, propiedades y bibliotecas que había heredado de Sanatana, Rupa y Raghunatha Das Goswamis a Srila Vilas Das, quien fue el sucesor de Shiva Goswami como sacerdote jefe del templo de Radha Damodar. Sri Krishna Das sucedió a Sri Vilas como el próximo dirigente encargado. La custodia del templo de Radha Damodara permaneció en las manos de las descendientes de Sri Krishna Das durante casi 100 años. Debido a que Sri Krishna Das no tenía descendientes, dos sobrinos vinieron de Bengal a continuar la adoración de Damodaraji. El actual Sevait, propietario del templo, proviene directamente de los descendientes de uno de esos sobrinos. En 1670, el malvado y demoníaco emperador Moghul Aurangzeb atacó cruelmente Vrindavana y profanó los templos de los Goswamis, especialmente Radha, Madan Mohan y Govindaji. Siendo los pujaris previamente alertados, todas las deidades, incluyendo Radha Damodara, fueron rápidamente trasladadas a Jaipur, que era protegido por los invencibles reyes de Rajput. Los asaltantes de Aurangzeb, confundiéndolo con una residencia privada, no mancillaron el templo simplemente designado de Radha Damodara. Por eso el sacerdote del templo imploró al rey de Jaipur el regreso de Radha Damodara. Después de pasar 69 años en Jaipur, Radha Damodara regresó a su hogar de Vrindavana. Pero el señor no estuvo mucho tiempo, porque el determinado Maharaj Jai Singh prevaleció sobre el mencionado Pujari de Damodara, permitiendo que la deidad regresara a Jaipur, donde permanece actualmente. Una deidad de Damodara de mármol negro de 5 pies de altura, con amplios ojos como pétalos de loto, danzando en un rostro de luna, y poderosos brazos, piernas y pecho que destruyen el temor, reside en la actualidad en el templo de Shiva Goswami en el Sevakunja. Esta deidad es llamada una Prati Murti, la cual no es diferente de la deidad original de Damodara, que ahora existe simultáneamente en dos lugares, Vrindavana y Jaipur. Shri Radha Damodara comparte en su altar con otros 3 conjuntos de deidades: Radha Vrindavana Chandra, Radha Madhava y Radha Chalchikam. En 1967, cuando Achyutananda estaba en Vrindavana, Srila Prabhupada explicó por qué este templo tiene 4 conjuntos de Radha Krishnamurtis. Hace algunos años, cada una de las 4 deidades que ahora están en el altar del templo de Radha Damodara tenían su propio templo, su propio terreno, ingresos y pujaris. Pero para economizar, los Goswamis, los propietarios casados, vendieron las propiedades, reducieron la opulencia de la adoración y amalgamaron o reunieron a las deidades.
Otra atractiva característica del templo de Radha Damodara es una gran Govardhana Shila marcada con la impresión del pie derecho de Krishna, una huella de la pezuña de un ternero y marcas de la flauta y del bastón de Krishna. Cuando Sanatana Goswami estaba muy viejo para hacer su peregrinaje diario de 14 millas, el señor Krishna le dio esta shila, asegurándole que dando solo 4 vueltas a su alrededor equivalía a una circunvalación completa a la colina Govardhana. Gopal Ghosh cuenta la historia. Aunque estaba viejo y débil, Sanatana Goswami luchaba para mantener su voto de circunvalar diariamente la colina de Govardhana. Sintiendo gran compasión por su devoto, el señor Madan Mohan apareció ante Sanatana en su Vajam Kutir en Manasiganga. Entonces Sri Krishna se paró en esa piedra y tocó con su flauta un encantador sonido, atrayendo a un pequeño ternero que se acercó y danzó jubiloso. Escuchando la flauta trascendental de Krishna, la Govardhana Shila se fundió en éxtasis, capturando la impresión del pie de loto de Krishna. ¿Por qué se guarda la Govardhana Shila de Sanatana Goswami en el templo de Radha Damodara? Shiva la heredó de Rupa Goswami, quien adoró esta Govardhana Shila tras la partida de Sanatana Goswami. Detrás de una cortina desalineada, el pujari principal exclama Giriraj Maharaj Ki Jai. Segundo después se desliza la cortina y el eco de 20 peregrinos descalzos pero sonrientes responde al pujari con un Giriraj Maharaj Ki Jai, cuando ellos divisan complacidamente la huella trascendental de Krishna. Esta escena se repite docenas de veces cada día, cuando miles de devotos que vienen de Manipur, Bengal, Orissa, Nepal, Rajasthan, Uttar Pradesh y otros lugares se aglomeran con fervor en el templo de Radha Damodara para recibir el darshana de Giriraj Charam, circunvalando rápidamente la expansión de la colina de Govardhana. Moviéndose alrededor del templo en el sentido de las agujas del reloj, uno entra al patio de los 100 samadhis. En el lado derecho, bajo una arcada, están los samadhis del fundador del templo, Shri Shiva Goswami, y su discípulo Krishna Das Brahmachari. Srila Prabhupada decía unos apropiados comentarios en su significado al Chaitanya Charitamrita Adya 1285. Krishnadas Brahmachari estaba antiguamente entre el grupo de Sakis conocido como Ashtasakis, las 8 principales gopis asociadas de Srimati Radhika. Su nombre era Induleka. Krishnadas Brahmachari vivía en Vrindavana. Hay una tumba de Krishnadas Brahmachari y Krishnadas Kaviraj Goswami. En ambos casos, ofrecemos nuestros respetos, porque ambos eran muy expertos en distribuir amor por Dios a las almas caídas de esta era. El samadhi más alto de la esquina exterior de la segunda fila es el Pushpa Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Después de caminar alrededor por detrás del templo, se entra en el complejo del norte, encontrando el Vachakuntir de Rupa Goswami y su Samadhi directamente enfrente. ¿Por qué está aquí el Samadhi de Rupa Goswami en vez de estar en el templo de Govindaji? Durante la presencia de Rupa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami ordenó a su discípulo Maharaj Man Singh construir un pequeño templo para adorar a las deidades de Yogamaya y Govindaji. De regresar de una campaña política en Bengal, el Maharaj prometió construir un largo templo como un fuerte. 30 años antes de la apertura del magnífico Govindaji Mandir, el amado sirviente de la deidad y fundador Srila Rupa Goswami entró en Samadhi en Radha Damodara debido a que la gran estructura del templo de Govindaji usurpaba todo el espacio disponible. En la esquina más al norte del patio se encuentra el pequeño samadhi cuadrangular de Bhugarva Goswami. Antes de la llegada de Rupa y Sanatana Goswamis, Lokanatha y Bhugarva Goswami circularon por Vrindavana. Estando aún en Bengala, ellos tuvieron el mismo sueño donde el señor Chaitanya les recomendaba viajar a Brajadam y buscar los lugares de los pasatiempos de Krishna. Deambulando a través de Vrindavana, Lokanatha y Bhugarva cantaron los nombres de los bosques donde jugaba Krishna, Talabam, Mahabam, Kambam. Por la misericordia de Vrindadevi, ellos recibieron realizaciones de las ubicaciones exactas de los mayores kunjas, los bosquecillos, de los divinos pasatiempos amorosos de Radha y Krishna. El Chaitanya Charitamrita Adi 1282 declara:
La 11ª rama de Gadadhara Goswami fue Bhugarbha Goswami, quien fue a Vrindavana y residió allí de por vida. El significado de Prabhupada explica aún más. Bhugarbha Goswami, ancestralmente conocido como Prema Manchari en el Krishna Lila, fue un amigo de Lokanatha Goswami, quien construyó el templo de Gokulananda, uno de los 7 templos más importantes de Vrindavana. Saki Charan Raya Bhakta Vijaya, un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, tiene su tumba en el Samadhi de piedra rojiza próximo al de Bhugarbha Goswami. Él fue un acaudalado terrateniente de Bengal que contribuyó generosamente a la restauración tanto del templo de Radha Damodara como del Imlitala. El actual templo de Radha Damodara fue construido hace unos 250 años. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.